Bien, pues estamos a 2 de marzo, segunda semana de la Cuaresma, y vamos a continuar con nuestra formación en este tiempo de Cuaresma sobre el sentido bíblico del número 40. Vamos a poner ya aquí la presentación que nos va a ir guiando. Tampoco hay mucha información en estas presentaciones. Yo tengo los apuntes, si los queréis os los puedo pasar. Bueno, ayer, estamos en la segunda semana de la Cuaresma, ayer leíamos la Transfiguración. El domingo, segundo domingo de Cuaresma, leíamos la Transfiguración del Señor. De los textos que leemos en la Cuaresma a lo largo de los domingos, como sabéis porque lo hemos visto en otras ocasiones, hay dos textos que siempre se repiten todos los años. Uno son las tentaciones, que se leen en el primer domingo de Cuaresma, y otro es la transfiguración del Señor, que se lee en este segundo domingo de Cuaresma, y además se lee también en la fiesta de la transfiguración en agosto. Son los dos momentos a lo largo del año en los que se hace referencia a este texto de la transfiguración. Hay una, y en los dos momentos, tiene que ver con una cuarentena. Es claro que en el segundo domingo de Cuaresma, la cuarentena es la Cuaresma. Pero el otro, el día 6 de agosto, que se celebra la transfiguración del Señor, también tiene que ver con una cuarentena. Los prefacios, la acción de gracias de estos dos momentos son propios, es decir, no se usa un prefacio, una acción de gracias de la misa, en verdad es justo y necesario darte gracias, común, ¿sabes? Que se puede intercambiar, porque en otros domingos de la Cuaresma se puede usar prefacios, acciones de gracias de Cuaresma. Este tiene el suyo propio. Y el día de la transfiguración también tiene el suyo propio. Y en esta acción de gracias, en las dos hacen referencia a la transfiguración. Y hablan, el de Cuaresma, habla sobre que por la cruz se llega a la gloria de la resurrección. Y recuerda que Jesús primero anunció la cruz, anunció la pasión, y después la transfiguración, podríamos decir que anunció la resurrección. Por la cruz se llega a la gloria de la resurrección. ¿Para qué anuncia? ¿Para qué es este anuncio de la gloria de la resurrección? Dice el prefacio, la acción de gracias del día de la transfiguración, que para que los discípulos no sucumbieran ante el escándalo de la cruz, para que estuvieran preparados, que la cruz no es el final. Les anuncia la cruz y les anuncia la gloria, que la cruz no es el final. Y esto es lo que tiene que ver esa otra cuarentena. La transfiguración en esos dos relatos tiene que ver con una cuarentena. La Cuaresma y del día de la transfiguración, en agosto, hasta el día de la exaltación de la Santa Cruz, son 40 días. La transfiguración, cuando la leemos, tiene que ver con una cuarentena. Una cuarentena. Además, la transfiguración tiene que ver con una fiesta judía, que es la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Habla, están allí y a veces nos parece que no tiene mucho que ver o hacemos una interpretación un poco. Hagamos 3 tiendas,
Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque la fiesta de Sukkot es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas, cuando los judíos recordaban que habían estado peregrinando por el desierto y lo recordaban haciendo una choza y durmiendo dentro, ¿no? Y además esperaban también la venida de alguno de estos eh, personajes, entre ellos no estaba Elías, había un listado de personajes que esperaban, no estaba Elías, pero sí que estaba Moisés. Y tiene que ver con estos dos personajes porque el monte que llamamos Tabor, aunque no lo menciona, el relato de ayer no lo mencionaba, era un monte alto. Y en un monte alto es donde sube Moisés y donde sube Elías al mismo monte, al monte Sinai. Los dos tienen que ver con el monte Sinai. Y Jesús se transfigura en un monte alto, en una clara referencia al Sinai. Esto no, Esto no me levanto yo esta mañana y he dicho, a ver qué les digo. Se me ocurrió a mí, o ayer, ¿no? Ayer dije, ¿qué les digo yo a la gente de las parroquias? Monte Alto, Sinaí. Esto ya lo dicen los expertos y entre ellos un gran sabio que se llama Benedicto XVI. Habla pues de esta relación también en algunos de sus textos. Mateo 17 evoca el evento de la transfiguración, empieza con la siguiente indicación temporal. 6 días después, varios estudiosos, este evento sucedió 6 días después del Yom Kippur, es decir, de la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. El acontecimiento de la transfiguración tiene una profunda relación con la fiesta de Sukkot también por otros importantes elementos, porque suben al monte alto en una referencia clara al monte Sinai. También porque los vestidos de Jesús resplandecen. Vamos a ver, con esto de la transfiguración vamos a entrar en tres momentos o en tres bloques o tres temas que tienen que ver con el número 40, que son 40 años de la peregrinación de Jesús del pueblo de Israel en el desierto, los 40 días de Elías, y vamos a empezar con las 2 cuaresmas de Moisés, que hizo 2 cuaresmas. Si a nosotros nos parece mucho una, e hizo 2. Si nos parece mucho ayunar 2 días, él estuvo 2 cuaresmas ayunando. Así que, como para quejarnos del asunto. San Agustín dice, cita de San Agustín, la cuaresma tiene la autoridad de los ayunos. En los libros antiguos, por el ayuno de Moisés y de Elías, ¿vale? Transfiguración. En el Evangelio, porque el Señor ayunó otros 40 días, demostrando que el Evangelio va de acuerdo con la ley y los profetas. En la versión de Moisés tenemos la ley, en Elías los profetas. Por eso apareció Cristo glorioso entre los dos en el monte. Porque Cristo está de acuerdo, dice San Agustín, con la ley y los profetas. También en esto, en el ayuno y en la cuaresma. Vamos, si os parece, y si no os parece, pues no hay más solución, porque esto está preparado así. Si nos parece, está la puerta ahí y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, aquí todos libres. Si os parece bien, vamos a comenzar con Moisés. ¿Eh? Vamos a comenzar con Moisés. Vamos a ver dónde está. Éxodo 24 dice,
La gloria del Señor descansa sobre la montaña del Sinaí, la nube cubrió la montaña durante 6 días. Al séptimo, al séptimo día llamó a Moisés desde la nube. Aquí ya tenemos una cosa que es la semana de la creación. Se usa el tema de los 6 días al séptimo, que es el día de descanso de Dios, el día, diríamos nosotros, ellos dirían el día sabático, nosotros no es el mismo día, porque nuestro es el domingo, pero diríamos el día del Señor. El aspecto de la gloria del Señor era para los hijos de Israel como fuego voraz sobre la cumbre de la montaña. Moisés se adentró en la nube y subió la montaña. Moisés estuvo en la montaña 40 días y 40 noches. Aquí de momento no hay una. Se está salvando. ¿eh? Una cuaresma, pero de contemplación. Allí, de contemplación. ¿Qué sustenta Moisés? Porque lo que caracteriza este tiempo, aunque no lo dice aquí, es el tema del ayuno, ¿no? Aunque en esta primera cuaresma no lo dice. La palabra vivificante de Dios. Moisés es el hombre de la palabra de Dios. Allí se redacta la ley de Dios. Quiere mostrar la ley de Dios. Si seguimos adelante, tenemos en el capítulo 32 el tema del becerro, ¿no? Dice, tardaba Moisés en bajar. Se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijo, anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Después de 40 días no sabían qué le había pasado. Aarón les contestó, quitad los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas y traédmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y se los trajeron a Aarón. Él los recibió, trabajó el oro a cincel y fabricó un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Cuando Aarón lo vio, edificó un altar en su presencia y proclamó, mañana es fiesta del Señor. Al día siguiente se levantaron, ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y beber y después se levantaron a danzar. Moisés es el hombre de la palabra de Dios, Moisés es el hombre que recibe las 2 tablas del testimonio que están escritas por el dedo de Dios y cuando ya ha escrito todo esto, sucede, mientras están allí, sucede que el pueblo de Israel se cansa de esperar, se cansa de esos 40 días. Para que veamos también que el cansancio que nosotros podemos tener en la cuaresma espiritual, ya lo sufrió el pueblo de Israel. Ya lo sufrió el pueblo de Israel. Y ya ellos hicieron un becerro de oro. Ya ellos sustituyeron a Dios, que les hacía esperar, que les hacía esperar la palabra, la voluntad de Dios, ya lo sustituyeron por algo que estaba más a mano. Los pendientes y todo eso fundieron, hicieron un becerro. ¿Cuál es el sentido de este texto? El descarrío de la verdadera religión. No se trata de una oposición a Dios, no se oponen directamente a Dios, no se oponen a la ley porque todavía no la conocen, no se oponen, sino que lo que hacen es crearse un Dios, cosificarlo. Es decir, nosotros no sabemos qué pasa allí, pero nosotros nos hacemos un Dios, un becerro. Dice un comentarista, este comentarista sobre el número 40, cuando comenta esto, hace una afirmación, que la tengo aquí copiada.
Dice, Moisés, el enviado de Dios, el que les había sacado de Egipto, dice, es inmediatamente abandonado. O sea, él ha dejado todo para sacar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel le abandona. Pero es mucho peor lo que dice ahora. Dice, el personaje más triste de la historia es tal vez Aarón. Aarón es el hermano de Moisés. Él será el sumo sacerdote. Para hacer un dios se necesita oro. Y se acuerdan de las imágenes de Egipto. El buey Apis, las procesiones y las fiestas. ¿Y entonces qué hacen? Lo que hacen es que el que se supone que tenía que salvaguardar el culto verdadero, lo que les pide es que ya que ellos lo que quieren es un Dios tangible, se lo hace. Cede y le hace un Dios. El que se supone que tiene que ejercer el culto verdadero, cede ante el mundo y les hace un Dios. Porque esto también es para nosotros, no para los curas, sino para todos que por ser bautizados ejercemos el sacerdocio bautismal. El mundo que nos pide, porque nosotros estamos llamados a estar unidos a Cristo como sacerdote verdadero y al culto verdadero. ¿Qué nos pide el mundo? No vaya a ser que cedamos al becerro de oro. Esto es importante que lo pensemos, porque Cuaresma no solamente es conocer muchas cositas de lo que simboliza el número 40, sino que esas cosas se conozcan desde el corazón y desde la conversión. No sea que convertirnos de verdad. O sea que cuando, como decíamos antes, cuando llegue la Pascua decidamos convertirnos de lo que ya nos hemos convertido. Entonces ya hemos quedado como antes del miércoles de ceniza. Ya hemos perdido 40 días. Dice también, cuando comenta esto, acaba diciendo, aquella es una parodia de liturgia. Lo más sagrado se convierte siempre en lo más abyecto cuando no es ya Dios quien lo dirige. Lo más sagrado se puede convertir en lo peor cuando hemos quitado a Dios del centro. Cualquier manifestación religiosa que os venga a la mente que haya quitado a Dios del centro, ¿qué es? Una, dice aquí, una parodia de liturgia, una liturgia vacía o un teatro, porque si Dios no está en el centro, pues ¿qué estamos haciendo allí levantando y bajando y poniéndonos y quitándonos cosas, ¿no? Entonces, cuando Dios no está en el centro, cuando Dios no está en el centro, eh, entonces estamos haciendo un teatro. Estamos haciendo un teatro. Hace unos días eh, tuve que asistir a un exequial, ¿no? Y entonces me pidieron que se pudieran decir unas palabras, que me parece bien, unas palabras preciosas, ¿eh? No puedo decir otra cosa, preciosas, de dar gracias al difunto, ¿sí? Aquel hombre, eh, pues, yo creo que sería uno de los hijos y uno de los nietos los que subieron allí y dieron las gracias al difunto, por todo lo que les había dado el difunto, por todo lo que habían pasado. Cosa preciosa, ¿eh? Ya quisiéramos todos tener esas palabras en nuestro funeral, pero yo dije, yo en el mío prefiero que las hagan en el tanatorio porque no dieron gracias a Dios por la vida del difunto. ¿Me he explicado? Sí.
Nuestro culto es verdadero cuando está centrado en Dios. Y si está descentrado, por muy bonito que sea, ya no es la liturgia. Puede ser bonito, ¿no? Pero ya no es la liturgia. Tenemos, tenemos misas preciosas, cantadas con unos orfeones y unos coros maravillosos, ¿verdad? Pero si no es la liturgia y si nos hemos quedado en ir al concierto porque es una sala de conciertos muy bonita, o ir a una iglesia porque se va a hacer un concierto, o se va a hacer una misa, pero vamos, por la música, y en el centro no está Dios, entonces estamos no en una misa ni en una oración, estamos en un concierto. Y ojo, que puede ser la música, nos puede elevar y lo que sea, y tranquilizar, y nos puede abrir los chakras, porque claro, cuando ya Dios no está en el medio, ya lo que es propiamente cristiano, pues ya, nada, entonces allí puede ir todo el mundo, ¿no? Los chakras y las energías y todo, porque ya da igual, porque ya no es Dios el que está en el medio, ¿no? Esto es el becerro de oro. Después, después de 40 días allí Moisés, le dice Dios, se dice con otras palabras, yo os lo voy a traducir porque aquello está en hebreo, le dice, chatín, que están abajo danzando y comiendo con un becerro de oro, con un ídolo. Baja y pon orden. El Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo. La promesa que le hace Dios a Moisés es, mira, voy a agarrar a estos, los voy a aniquilar, pero a ti que te he elegido, de ti sacaré un pueblo nuevo, un pueblo que verdaderamente siga mis preceptos, me siga a mí. Y entonces Moisés suplicó al Señor, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio. Moisés no le dice, pues sí, porque estos son de lo que no hay, entonces aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que es palabra de Dios, ¿eh? Moisés defiende al pueblo a pesar, Moisés defiende al pueblo a pesar de la idolatría. Y consigue de Dios el favor de que les perdone. Y nos preguntamos, ¿qué otro, qué otro hombre ha hecho eso, pero por toda la humanidad? Cristo. Moisés ejerce ese papel de intercesor que ya había hecho con las plagas a lo largo de la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Moisés no se separará del pueblo hasta el final. Hasta el final. Moisés no lo dejará nunca. Moisés, digamos que puede considerarse un anticipo de Cristo, un tipo de Cristo. Y además, recordad quién era Moisés cuando se fue de Egipto
y se marchó a las montañas. ¿Qué hacía? Pastoreaba el rebaño de su suegro. Era pastor, era un buen pastor. Moisés es el pastor de Israel, el desierto. Les pastorea, les guía y no les deja hasta el final. Baja de allí con las tablas del testimonio. Las tablas estaban escritas por ambos lados, eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. O sea, incide el texto en que era escritura de Dios. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Contestó él: no es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, encendido en ira, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Hay una ruptura de las tablas, pero las tablas simbolizan algo más. Las tablas simbolizan la ley de Dios, lo que Dios quiere. Ya hemos hablado del diluvio. Y cuando hemos hablado del diluvio hemos hablado de la creación, de la contracreación, es decir, de la ruptura de lo que Dios había programado desde el origen, desde la ruptura, para hacer una nueva creación. Las tablas se rompen. Y como se rompieron, pues le tocó volver para arriba. Segunda Cuaresma. Segunda Cuaresma. El primer periodo, la primera Cuaresma, tenía un aspecto de comunicación divina y era un ambiente eh, de manifestación de Dios. Y en el segundo periodo es un ambiente más claramente de penitencia y de intercesión. Moisés pide: muéstrame tu gloria. Y lo que sucede es que el Señor responde que, hombre, que no le puede, que no le va a mostrar su gloria, no le va a mostrar el rostro, no se le va a mostrar, pero dice: yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor, pues yo me compadezco de quien quiero y concedo mi favor a quien quiero, pero mi rostro no lo puedes ver porque no puede verlo nadie y quedar con vida. Le promete que le verá de espalda, que pronunciará su nombre, pero que el rostro no lo verá. Y lo que sucede, que hemos comentado alguna vez, es el nombre de Dios. Le revela su nombre. Ya lo había hecho en la zarza, ¿eh? Dice: cuando vaya, ¿quién les digo que eres? Dice: yo soy el que soy. Y ahí ya la filosofía: yo soy el que soy. Y aquí le revela el nombre. Dice: ¿cuál era el nombre? El Señor pasó ante él proclamando. Coged, porque lleva apellidos, ¿eh? El nombre lleva apellidos. Su nombre es Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes, y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Nombre completo, ¿eh? Con apellidos largos y nombre compuesto hasta con 4 nombres, todo lo que se pueda, ¿no? Señor, Señor, rico, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Cuando, cuando el catecismo habla de los nombres de Dios, habla también de esto. Y habla en los números 210 y 211, el catecismo habla precisamente de los nombres que se le revelan a Moisés. Yo soy
o Él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que el castigo merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar a su propio Hijo. Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Y cita Juan 8, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy el nombre de Dios. Está revelado también en ese momento. Está puesta la diapositiva antes, la hemos pasado, pero ahora volvemos a ella. ¿Qué es esto? Un tema que es la tienda del encuentro. El pueblo de Israel se había alejado, había hecho el becerro de oro, y entonces Moisés lo que hace es desinstalar la tienda del encuentro y colocarla fuera del campamento. Moisés levantó la tienda, Éxodo 33. Moisés levantó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento. Y la llamó tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro, es decir, ya no era inmediatamente, ya no estaba inmediatamente ahí Dios, su presencia, sino que se tenía que poner en camino. Se tenía que poner en camino. Esto nos recuerda también el tema de la creación cuando Adán y Eva pecan. Y ya no es inmediata la presencia de Dios que dice el Génesis que bajaba a pasear los domingos y a comer helado con ellos, bajaba a pasear por el jardín. Ya no baja. Dicen algunos textos antiguos, dice, entonces, nada más que fueron expulsados del jardín del Edén, comenzaron a caminar para encontrarse con Dios, hacia Oriente, para encontrarse con Dios. Los israelitas, para encontrarse con Dios, como han roto la alianza, como han quebrado esa alianza, esa presencia, se transfiere fuera. Hay que ponerse en camino afuera del campamento para encontrarse con Dios. Ya Dios no está directamente en medio, sino que hay que ponerse en camino. Continúa, en cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda mientras el Señor hablaba con Moisés. La nube es el símbolo de la presencia de Dios, es el símbolo de que Dios está presente. Entonces, la nube indicaba que la presencia de Dios estaba allí y que estaba hablando con Moisés. La nube indicaba en el desierto que estaba guiando al pueblo. Pero el Señor también tiene una referencia a esto en el prólogo de San Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice el texto de Éxodo, que los israelitas salían a la puerta de su tienda y miraban cuando Moisés iba allí. Y cuando bajaba la nube, se postraban. El Verbo se hizo carne y puso su tienda, puso su morada entre nosotros. Es una referencia clara a la tienda del encuentro. Puso su tienda entre nosotros. Pero continúa el versículo diciendo, hemos visto su gloria. Puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria. Recordad cómo empezábamos este tema, la transfiguración, y cómo Jesús está envuelto en la nube de gloria. Cómo asciende al cielo, envuelto en la nube de gloria. Y cómo es anunciado por primera vez en el mundo, en una nube de gloria que bajan los ángeles a anunciar y a cantar gloria a Dios en el cielo.
Y vamos a terminar con un poquito de lifting. Tenéis, también me da mucha gracia cuando están los anuncios estos de las cremas y todo eso, y le dan luminosidad a la piel. Yo siempre cuando pasa esto, le da luminosidad a la piel, digo, Éxodo 34. Vosotros quedaos con eso, ¿eh? Le da luminosidad a la piel, Éxodo 34. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las dos tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante, y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo hasta que volvía a hablar con Dios. El rostro de Moisés era radiante porque se le había comunicado el resplandor divino. Y estaba velado. O sea, el resplandor de Dios siempre está velado a ojos de los hombres. Siempre está velado. Se desvela para Dios. Hay un juego que también lo hace o lo hacía la liturgia más antes que ahora, de velar y desvelar aquello que es lo más sagrado. Vaya tontería con el paño de hombros, dicen algunos. Vaya tontería con el paño de hombros. Pues no puede tocar la custodia. Pues la custodia es lo más sagrado. Se vela para agarrar la custodia. ¿Por qué se quemaba incienso delante, en el templo, delante del propiciatorio, donde estaba la presencia de Dios? Dice textualmente, dice casi textualmente, dice, para no ver a Dios. Se quemaba, se hacía una nube de incienso para no ver a Dios, porque si lo veían, morían. Entonces se hacía una nube para velar a Dios. ¿Qué es lo que hacemos ante el Santísimo Sacramento? Una nube ante Dios. Vamos a caer fulminados si no hacemos la nube y hacemos la adoración sin la nube. Pero está como un símbolo de esto. A Dios se le vela también con el incienso. No se le mira directamente. Hay una serie de elementos que nos ayudan a decir esto es sagrado porque esto se toca con las manos cubiertas. Esto es sagrado porque ante él se quema incienso para crear una nube y no verlo directamente, sino verlo indirectamente, velado por la nube. El resplandor de Dios en Moisés y el resplandor de Dios en general siempre tiene esa dimensión de velarse y desvelarse, de no verlo directamente y mostrarlo. Ahora alguno ya sabe, porque en el rito hispano-mozárabe, cuando celebramos, también incensamos mientras se proclama el Evangelio, ¿no? Se hace una nube delante del ambón mientras se proclama el Evangelio. También se hace en el rito romano de otra manera, ¿no? Pero allí como que es mucho más expresivo, ¿no? Como lo hacemos cuando celebramos. Con esto nos ha quedado claro que después de la Cuaresma no nos hace falta crema. Porque, porque nuestra piel va a estar radiante por habernos encontrado con el Señor.
Así que si no está radiante, otra cuaresma, como, como Moisés que tuvo dos, no una, dos por si eran pequeñas. Por si era poco una, pues tuvo dos. Una más contemplativa y la otra más penitencial. Así que eso también nos ayuda a nosotros a encontrar un doble sentido a la cuaresma. La cuaresma es penitencial, tenemos 40 días de penitencia, pero también es una contemplación para eh, dejarnos guiar por el Señor a través del desierto que llamamos desierto cuaresma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,